10 de la mañana con 7 minutos, de regreso con ustedes acá en Enlace USACH, 94.5 FM, 50.2, televisión digital en la región metropolitana y la señal online de diariousach.cl. Ahí nos pueden seguir en todo Chile y todo el mundo en esta última opción. Vamos con una entrevista. El 12 de septiembre del año pasado, el Diario Oficial publicó el decreto que crea el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, instancia que tiene como función principal asesorar al presidente de la República en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Y en un nuevo hito de este proceso, esta semana se abrió la convocatoria para que universidades regionales elijan entre ellas 2 representantes que se sumarán a el organismo, una de la zona norte y otra de la zona sur. Importante ver en contexto a estos esfuerzos en torno a la descentralización, el potenciamiento de los territorios, y es un tema que vamos a empezar a conversar de inmediato con el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra universidad, magíster en Política y Gobierno, Reinaldo Olivaría, quien saludamos de inmediato. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gusto saludarte. Gracias. Gracias a usted ahí por estar con nosotros y poder entrar en esta conversación tan importante a la hora de pensar efectivamente en el desarrollo de los territorios. La instancia de la que estamos hablando no solo estudiará política pública, legislación en torno a lo que es aplicable al desarrollo humano, sino que también apuntará a visibilizar necesidades, brechas, desafíos de los territorios. En ese mismo contexto, profesor, es bien interesante saber cuánto puede aportar este esfuerzo de carácter institucional en los procesos de descentralización que ya están en rodaje en el país desde hace bastante tiempo. Bueno, es muy importante porque, como tú lo acabas de señalar, la descentralización es, en definitiva, hoy ya una política pública en desarrollo. Y, en consecuencia, este proceso que conlleva a la conformación de este Consejo Nacional de Desarrollo Territorial tiene que ver justamente con esta política de descentralización. Ahora bien, es evidente que la descentralización como un concepto general es relevante e importante, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo hacemos carne de esto justamente en un país con tanta diversidad y heterogeneidad de sus territorios? Y es ahí donde entonces se toma en cuenta esta iniciativa. Tú ya lo mencionabas, ¿cierto?, que tiene que ver fundamentalmente con el desarrollo urbano, el desarrollo rural y con la planificación y ordenamiento territorial, que son 3 demandas esenciales desde el punto de vista de la descentralización y apuntan fundamentalmente al desarrollo de lo que llamamos, y ahí redundo, de lo que llamamos los territorios, en un contexto mucho más amplio como concepto que el señalar, ¿cierto?, solamente una cuestión meramente geográfica, de qué está más cerca o más distante, en fin. Creo que este concepto de lo urbano y de lo rural tienen que también irse integrando. Sí. No es hora justamente de seguirlos separando, sino que justamente apunta a una integración en la mirada e incluso en una mirada más técnica y metodológica que tiene que ver con una reformulación de indicadores y de información territorial a nivel de todo el país, que es tremendamente importante y que pasa necesariamente también por las regiones. Hablando, por ejemplo, de esos indicadores, profesor, ¿cuáles son tal vez algunos de esos elementos que es importante el poder ir trabajando de forma más acuciosa con los territorios al lado? Obviamente teniéndolos como una fuente importante de insumos, de diagnósticos, porque de hecho cuando me habla de esta situación de territorios urbanos, territorios rurales, se me viene a la mente de inmediato lo que pasa en la región metropolitana, donde de repente uno extraña o ve muy lejano el tema de política pública en lo que tiene que ver con lo rural. Hablemos un poco de esos indicadores, que sería importante también describirlos y a su vez ilustrarlo a la audiencia. Bueno, lo primero que tenemos que señalar, ¿cierto?, en términos de estos indicadores es que nosotros necesitamos y requerimos información. Y por lo tanto, ¿cierto?, la reformulación o el repensar los indicadores con los cuales nosotros vamos a obtener información necesaria para diseñar política pública. Y a partir de eso, entonces, ¿qué indicadores? Fundamentalmente aquellos que digan relación con elementos que son esenciales en la construcción de dicha política. Ya que dabas el ejemplo de la región metropolitana, nosotros tenemos graves problemas con la estructura de la región metropolitana y con las comunas rurales, por ejemplo.
tenemos problemas de sequía, tenemos problemas de pobreza, tenemos problemas de integración, tenemos problemas de comunicación y de conectividad. Por lo tanto, los indicadores deben apuntar fundamentalmente, ¿cierto?, a una reformulación de estas formas de medir, y esencialmente la metodología ahí debe variar. Creo, y esta es una opinión personal, que hay indicadores que tienen que ver, por ejemplo, con vulnerabilidad y pobreza, que debemos reformular esencialmente. Y ahí me estoy refiriendo fundamentalmente a la encuesta de caracterización socioeconómica, a la CACEN, porque efectivamente no tenemos información que sea efectivamente local, territorial, comunal, por ejemplo. De tal manera que en este proceso, que además está recién en una etapa de formulación y de construcción, uno de los objetivos, tal como se ha señalado, ¿cierto?, esta reformulación de un sistema de indicadores territoriales nuevo. Y esperaremos este año y el próximo, lo que queda de este año, ¿cierto?, y el próximo, para que se conformen especialmente los consejos territoriales regionales, que no están conformados todavía, para efectivamente poder, a partir de ellos, generar estos insumos, puesto que también los indicadores deben tener elementos que son propios de cada región, que son propios de cada territorio. Ahí quiero ir al rol que puede tener también la academia, profesor, en este ámbito. Hoy el Consejo cuenta con representación de universidades de carácter nacional y ya lo decíamos, está en la expectativa de la elección de representantes de casas de estudio superior regional. ¿Cuál cree también que es el rol que tiene la academia en no solamente el trabajo global de este consejo, sino que, por ejemplo, en el tema de la reformulación de indicadores? Yo creo que ahí lo que puede hacer la academia es bastante. Bueno, es esencial porque justamente las universidades en general, tanto las universidades nacionales como las universidades regionales, cuentan con centros de estudio que analizan los temas territoriales o los temas de la descentralización. Eso como primer elemento. Por lo tanto, la participación de las universidades es esencial. Ahora, la participación de 2 universidades regionales y 4 universidades nacionales pareciera ser relativamente escasa. ¿Ya? Esa es mi primera mirada, digamos, porque hoy día justamente se convoca a una elección que tiene plazo de inscripción de candidaturas, ¿cierto?, ahora a mediados de junio. Exacto. Y vamos a tener que votar, o sea, van a tener que votar las universidades involucradas, ¿cierto?, para elegir por zona, una la zona norte y la zona sur. De ellos solamente saldrán dos miembros nuevos de este consejo. Pero sí también es bueno saber que nos quedan 7 miembros por ser nombrados, que aún no han sido nombrados, que no, si bien es cierto, no vienen del mundo de la academia, quedan pendientes ahí, especialmente del mundo de la sociedad civil. Sin embargo, volviendo a lo de la academia, me parece esencial que la contribución sea de carácter, por una parte, metodológico-técnico, ¿cierto?, pero por otra parte también a partir de la capacidad que tienen las universidades de pensar su territorio, ¿ya? Y ese análisis es un análisis esencial desde la perspectiva de la descentralización, porque la descentralización, para que sea efectiva, para que tenga elementos tanto de política pública como de gestión, tiene que necesariamente tener esta mirada desde la perspectiva de pensar en el mediano y en el largo plazo. Y esa es la capacidad que tienen las universidades como para poder aportar en este importante desarrollo. Viene un hito que yo creo que se va a dar también en el transcurso del futuro cercano, este año o a más tardar el próximo, que es la conformación de los consejos territoriales de desarrollo, pero a nivel regional. Por lo tanto, en esos consejos debería estar una mayor presencia o participación de las universidades, y también de la nuestra, por cierto. Ahí, además, es importante relevar el rol que, a su vez, las universidades estatales han tenido a la hora de generar un vínculo bien estrecho con no solamente el desarrollo del conocimiento, el desarrollo económico de las regiones, sino que, además, desde la perspectiva de las autoridades de carácter regional, también se ha tenido una relación bien estrecha. Yo creo que ahí también se ha hecho, más allá de la creación de este consejo, un trabajo en el tiempo, ¿no?
No, por cierto, de hecho, las universidades vienen participando Mm, y trabajando con aportes de carácter técnico, intelectual, ¿cierto? Y científico desde hace ya largo rato. ujú. Hay que ver que este consejo en el fondo viene a formar parte de un proceso, Sí, es un hito en un proceso, ¿cierto? Que se inicia en el 2014 con la Comisión de Descentralización. exacto, lo Y por lo recordamos. tanto, en ese momento es donde se desarrolla, digamos, de manera potente este inicio, digamos, de proceso. De tal manera de que sí, efectivamente, nuestras universidades tienen mucho que aportar. Lamentablemente en esta primera camada, digamos, de Mm, nombramientos de universidades públicas está solamente la Universidad de Chile. mm. ¿Ya? Las otras tres universidades, de las cuatro que están ya elegidas, son universidades privadas. ¿Ya? Por lo tanto, ahí va a haber que también reformular, repensar, re, revisar las Ujú. políticas de las universidades con el fin de que éstas puedan también, en el ámbito de las universidades públicas y regionales, por cierto, Sí. tener una mayor participación. Yo quería recordarles que estamos conversando esta hora con el académico de la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, magíster en Política y Gobierno, Reinaldo Olivarí, a propósito de esta nueva etapa que se está viviendo en la conformación del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Profesor, en paralelo también se ha comenzado a convocar por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional al Consejo Asesor para la Política de Descentralización de Chile. Da la impresión de que aquí hay bastante sincronía en cuanto a los esfuerzos que se están haciendo desde la perspectiva institucional, pero me interesa también saber cuál es el balance que tiene usted respecto a este grado de coordinación que hay a nivel institucional en esta tarea de la descentralización. Ya hemos tenido oportunidad de conversar en varias oportunidades de distintos esfuerzos, también de algunas inquietudes que han manifestado las autoridades electas de carácter regional, pero acá nos encontramos con distintos esfuerzos que es bien interesante saber si están bien, por decirlo de alguna manera, coordinados a la hora de sacar adelante esta tarea París. Bueno, de hecho, hay un proceso de bastante, a mi juicio, eficiente de coordinación hoy día. Uh ¿Ya? -huh. Hay un ejercicio de coordinación en el ámbito de la descentralización. Ahí hay un rol importante que tiene la Subdere, que tiene también la Asociación Chilena de Municipalidades, la Asociación de Gobiernos Regionales, y por lo tanto hay un vínculo que se está estableciendo muy fuertemente con, además, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. ¿Por qué menciono Uh -huh. este vínculo que está dentro de la temática que tú me planteas? Porque ya el Consejo ha comenzado a realizar jornadas de estudio y propuesta, Sí. ¿ya? Y son jornadas de trabajo. Y dentro de ello hay una que tiene que ver con todos estos actores que tú mencionas, que es fundamentalmente el repensar el Sistema Nacional de Inversión. Hay que considerar que el Sistema Nacional de Inversión es una estructura sistémica que tenemos en el Estado de Chile, extraordinariamente importante y relevante, que ya tiene una cantidad importante de años y que permite la capacidad que tienen tanto los gobiernos regionales como municipales, ¿cierto? A nivel de todos los territorios de Chile, Uh -huh. de poder hacer inversión pública, inversión social, a través de una metodología. Bueno, lo que se está planteando hoy día en un nivel bastante amplio, es justamente ver una mirada de modificar las metodologías concursables de postulación de proyectos a fondos concursables Sí. a un tipo de metodología de carácter mucho más integrada, mucho más territorial, mucho más integrada desde el punto de vista de los órganos que son los que postulan este tipo de recursos públicos, especialmente Fondo de Desarrollo Regional, y que requeriría, digamos, una construcción mucho más amplia, con un horizonte de inversión que fuera plurianual y no necesariamente anual, como es el caso de lo que está ocurriendo hasta la Mm. fecha, desde hace ya muchos años, ¿ya? Es un sistema que es administrado fundamentalmente por el Ministerio de Desarrollo Social y que debe, en ese sentido, digamos, requerir, como todo proceso, digamos, ya de larga data, una reestructuración y una reformulación de sus metodologías. Ahí me conecto con la anterior Sí. consulta, digamos, ahí va el rol también universitario, va a ser súper importante. Ujú. No, y ahí además se enlaza inmediatamente con también esa actualización de los indicadores. A la hora de hablar también de las Así es, metodologías, también así es. tenemos ese vínculo bien estrecho, profesor. Así es. De hecho, para poder hacer inversión pública hoy día en los niveles subnacionales, ¿cierto? En el ámbito regional y municipal, efectivamente nosotros trabajamos con indicadores que son los tradicionales en Chile, que se vienen dando, digamos, en forma histórica en los últimos 30 años.
de tal manera de que la reformulación de dichos indicadores y fundamentalmente la mantención de información territorial novedosa, nueva, digamos, y estructurada desde otra mirada, nos va a permitir también la definición de una reformulación, insisto, de esta política del Sistema Nacional de Inversiones. Creo que ahí vamos a tener un efecto de carácter descentralizador fundamental a nivel de política pública, porque evidentemente el Sistema Nacional de Inversiones es una política pública, sí. ¿Ya? Y cada vez que nosotros hacemos una propuesta de inversión pública en el ámbito local o en el ámbito regional, estamos haciendo política pública con nuestros territorios y nuestras comunidades. En consecuencia, esa reformulación va a tener un impacto que va a arrojar sin lugar a dudas, y así lo entiendo yo, mayores rentabilidades sociales desde la perspectiva metodológica, que es lo que busca fundamentalmente el Sistema Nacional de Inversión. No me queda más que agradecerle, profesor, por haber compartido con nosotros sus análisis, sus diagnósticos y particularmente sus proyecciones respecto al trabajo de este Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Reinaldo Olivarí, académico de la FADE de nuestra Universidad, magíster en Política y Gobierno, nos acompañó. Que esté muy bien, profesor, que tenga muy buena jornada. Que esté muy